Buenas tardes. Reiniciamos las cuartas jornadas del Foro AECA de Instrumentos Financieros, ahora casi más en la versión de información financiera, ¿no? Foro AECA de Información Financiera, ¿no? En la cual, bueno, pues vamos a tener una primera sesión, la sesión tercera, dedicada a los instrumentos financieros y las cuentas fiscales, con dos ponencias. La primera de ellas correrá a cargo de doña Aurora García Domonte y don Javier Márquez, ambos profesores de la Universidad Pontificia Comillas ICADE. Y yo, sin más, les cedo la palabra. Muchísimas gracias, Horacio, y buenas tardes a todos, y muchísimas gracias por compartir con nosotros este turno de café, ¿no? El café después de la comida. Esperamos no aburriros demasiado porque es una hora un poquito complicada. Y bueno, hemos querido, Javier y yo hemos querido traer un tema, bueno, pues divertido, que os llame la atención, a lo mejor muy conocido, y se nos ha ocurrido esto de la transmisibilidad de los créditos fiscales, ¿verdad? Cuando aparece fiscal, Hacienda, entonces ya todos decimos, vamos a ver de qué nos van a hablar. Bueno, es una presentación es muy poco común. Es poco común, ¿por qué? Pues lo primero, porque vais a ver que Aurora y yo normalmente hacemos todas las presentaciones a la limón. No es que hable uno primero y luego el otro, sino que nos vamos a estar quitando la palabra todo el rato durante todo el proceso. Entonces, por eso es poco común. Pero luego, además, es poco común por el tema, por el contenido de lo que vamos a hablar. Porque mezcla un poco aspectos profesionales que le importan a las empresas, que le importa al mundo profesional, con aspectos puramente académicos, que siempre sabemos que los profesores de la universidad estamos pues un poco mirando temas abstractos, temas teóricos, contrastando hipótesis, etcétera. Y vamos a intentar buscar ese equilibrio, esa mezcla entre los dos mundos. Pero no solo eso, sino que es que además vamos a ver datos rigurosos, datos que hemos sacado del mundo empresarial, y vamos a mezclarlo con muchas opiniones personales. Y muchas opiniones personales porque esto que vamos a hablar aquí no tiene nada que ver con la realidad. Es algo que nos planteamos hace unos meses. Parece ser que ahora sí se está hablando mucho de esto, sobre todo por el tema de los problemas bancarios que hay ahora con la entrada en vigor de Basilea, como vamos a ver. Pero se mueve más en el ámbito de la opinión casi que en el ámbito de la ciencia, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues la idea es ver estos 5 puntos que mostramos a continuación. Pues recordar un poco qué dice la legislación española sobre créditos fiscales, sobre impuestos de sociedades. 3 pinceladas de nada, tampoco vamos a aburriros, que son las 3:30 de la tarde. ¿Qué situación se da hoy en día en el caso de la banca, con el problema de la entrada en vigor de Basilea III en pocos meses? ¿Qué soluciones se están buscando ante ese problema que vamos a describir aquí? ¿Qué soluciones se están buscando en el ámbito internacional, por supuesto? Y luego queremos llevar este tema, este caso concreto, a otro sector, no solo al sector bancario. ¿Qué pasaría en otro sector, como por ejemplo el sector de la distribución alimentaria? Supermercados, hipermercados. Vamos a ver el caso de Mercadona, que todos creo que conocemos muy bien, y Eroski, que bueno, pues ahora con todo el tema de Fagor, pues creo que también estamos conociendo todos mucho, ¿no? Para terminar con unas conclusiones. Vale, pues queríamos empezar simplemente con una breve pincelada de la normativa que nos va a afectar en este caso. Sabemos que al tocar el impuesto de sociedades, el impuesto que grava la renta de las personas jurídicas, tenemos la normativa fiscal y, por otro lado, la normativa contable. La normativa fiscal, que es el Real Decreto que nos rige en este momento, el 2004, y luego todas las normativas que se van publicando, haciendo cambios específicos para cada ejercicio económico. Sabemos que el sector público, el gobierno, cuando quiere promover algún tipo de comportamiento en las empresas, la mejor forma de hacerlo es o pedírselo por favor, que vale para poco, o motivarle de alguna forma, y una de las formas para motivarle es bonificarle en el pago de sus impuestos. Entonces, hablaremos un poquito de esa legislación fiscal, del paso del resultado contable, los diferentes cálculos, diferencias permanentes, diferencias temporarias, lo cual no nos queremos entretener porque entendemos que más o menos los que estamos aquí controlamos un poquito del tema. Cómo llegamos a la base imponible, le aplicamos el tipo, tenemos la cuota íntegra, la cuota líquida y nos sentamos con Hacienda. Hacienda, te tengo que pagar, Hacienda, me tienes que devolver. Y eso nos da, el cálculo por este lado nos da el impuesto corriente, que luego complementamos con la normativa contable para llegar al impuesto diferido y luego ya representar el gasto o ingreso que nos damos en la cuenta de resultados. Vamos a la normativa contable, que nosotros, en definitiva, me encanta decirlo, Javier, somos contables.
sea, me encanta darme mucho bombo, pero yo soy una contable. Entonces, la normativa contable, bueno, pues la NIC 12, el impuesto sobre las ganancias, el PGC Pymes y las microempresas que dejamos de lado porque es mucho más sencillo en el momento en que te iguala el gasto contable a lo que tienes que pagar Hacienda. O sea, que dejamos esa parte y nos centramos en la NIC y el PGC, donde al final lo que nos dice es que las diferencias temporarias, que son las que originan que el impuesto corriente y el impuesto diferido pues, no sea el mismo, no sea la misma cifra, el impuesto total, y nos da origen a una serie de activos y pasivos por impuesto diferido, que al final no es más que un mandar en el tiempo hoy frente al futuro, 1 año, 2 años o los años que toquen. Pagar más ahora, pagar menos luego, eso no nos gusta, o pagar menos ahora, que sí nos gusta, y pagar más en adelante. Ahí está el origen de los activos y pasivos por impuestos diferidos. Aquí vamos a hablar solo de los activos diferidos, por impuesto diferido, lógicamente, porque lo que queremos hablar, lo que queremos pensar es si son transferibles o no esos activos fiscales diferidos. Los pasivos no son transferibles, ya quisiéramos nosotros poder transferir todos los pasivos, ¿no?, y quitárnoslos de encima. No, la idea es ver si esos activos, qué activos fiscales existen y si podrían ser o no transferibles y qué situación hay en Europa, ¿no? Cuando hablamos de activos fiscales por impuesto diferido estamos hablando básicamente de 3 conceptos, de 3 tipos. Estamos hablando de las diferencias temporales deducibles, el ejemplo clásico de un deterioro de valor. Precisamente esta mañana hemos estado hablando mucho del tema de los deterioros de valor, de las carteras crediticias. Bueno, pues fiscalmente tiene un régimen distinto la deducción de ese deterioro de valor que contablemente. Y eso lo que va a dar lugar es que si yo me reconozco un deterioro de valor ahora, contablemente tengo que reconocer un activo fiscal porque me lo voy a poder deducir el año que viene y no este año. Segundo ejemplo que vamos a trabajar con los activos fiscales, las compensaciones de las bases imponibles negativas. ¿De qué estamos hablando? Te generas una pérdida en el ejercicio actual, este año no tienes impuesto, pero tienes la posibilidad de compensarlo con ganancias futuras. Ganancias futuras que se supone que tienes que tener una alta probabilidad, prácticamente ciertas, de que las vas a generar, las vas a tener para poder compensarte esas bases imponibles negativas. Y finalmente, las deducciones y bonificaciones no aplicadas. Por ejemplo, el ejemplo más típico, yo hago un donativo a una ONG, a una fundación, y como este año he tenido una base imponible negativa, no me puedo aplicar esa deducción. Por lo tanto, esa deducción queda pendiente para aplicarme el año que viene, aunque el donativo lo haya realizado este año. Entonces, el año que viene podré compensar las bases imponibles negativas si obtengo en el año siguiente una base imponible positiva, y además podré aplicar la deducción por donativo que no me he aplicado este año por haber tenido precisamente esa base imponible negativa. Y precisamente estos activos, y nos centramos quizás más en el segundo y en tercero, en lo que son las pérdidas a compensar y los créditos fiscales a deducir, que la NIC 12, el Plan General de Contabilidad, son muy claros a la hora de permitirte reflejar ese activo, y nos habla de que tiene que ser probable que tengas en el futuro unas ganancias suficientes para poder compensar con esa pérdida que has tenido en el ejercicio actual. Entonces, si os fijáis, ahí hablamos de alta probabilidad, que engancha directamente con el carácter contingente de estos activos. Estos activos son un activo contingente. Es muy curioso, ¿no? Porque de repente nos venden cuando llegan las IFRS, cuando entran en vigor en Europa y cambiamos el Plan General de Contabilidad, nos dicen que una de las mayores novedades para estas IFRS y el nuevo Plan General de Contabilidad es que desaparece el llamado activo ficticio, ¿no? No sé si se acuerdan esos gastos a distribuir en varios ejercicios, esos gastos de constitución, gastos de primer establecimiento, quedan ya eliminados porque es un activo ficticio que, como no se puede transmitir, como no es un activo real sujeto a la definición del marco conceptual, no se pueden reconocer esos activos. De repente ahora llega la NIC 37, nos está diciendo que no se pueden reconocer los activos contingentes, salvo que sean prácticamente ciertos. Que tengas la certeza, es contingente, pero tú tienes la certeza que va a ser real. Vale. Volvemos al activo contingente. Los activos por impuestos diferidos son contingentes, pero prácticamente casi seguro que los vas a poder compensar. Claro, que aquí quizás llamamos la atención en la primera paradoja, que es, si has generado una base imponible porque has perdido, este año has perdido. Buscas el origen de la pérdida, algo excepcional, algo no recurrente, porque si no, tú ya estás condicionado al futuro. Si ya he perdido, ya tengo un indicio de que a lo mejor el año que viene no gano. Entonces, esa probabilidad, o bien porque tengas pasivos con los cuales puedas compensar los activos, o bien porque tienes evidencia sólida de que vas a ser capaz de
de generar resultados positivos. Aquí simplemente pues hablamos del tema de las bases imponibles, cuantía y plazo. Yo acabé la carrera el año pasado, más o menos. En mi época se hablaba de que tenías para compensar, un poquito más. Las bases imponibles negativas se hablaba de 5 años, 7 años, 10 años. Sí. Bueno, y en nuestro caso no se hablaba de euros ni de pesetas, se hablaba en doblones. No hace falta dar tantos detalles de nuestra antigüedad. Pero bueno, ahora nos encontramos con que nos dan 18 años, 18 periodos fiscales desde el momento en que se genera la base imponible negativa para poder compensarla. Y la cuantía. Se hablaba siempre del 100%, de forma que tú el año que generabas la base imponible positiva, te compensabas hasta que se quedara cero. Evidentemente no podías generar una base negativa y mandarlo a futuro. Se quedaba cero y ya el resto para los ejercicios siguientes. Vale. Bueno, respecto a la cuantía que aparece ahí en el cuadro, pues aquellas empresas que tienen una facturación inferior a 20 millones de euros pueden poner ahí sin límite. No es cierto que es sin límite. Lógicamente, si mi base imponible de este año es inferior a la BIN del año pasado, solo podré compensar hasta el límite de la base imponible negativa positiva de este año, lógicamente. Entonces, sin límite es una forma figurada de hablar, ¿no? Si la empresa está entre 20 y 60 millones de euros de facturación, solamente puede compensar el 50% de la base imponible de este año. Ojo, y si está por encima de 60 millones de años, que si yo este año tengo una base imponible positiva de 100 y tengo unas bases imponibles negativas del año pasado de 70, yo este año solamente podía compensar 50. Solo podía compensar el 50% de la base imponible de este año previa a la compensación. Y si mi empresa tiene una mayor facturación a los 60 millones de euros anuales, ese límite es del 25%. A ver, es claro, ¿qué es lo que quiere Hacienda? Hacienda en momentos de crisis en los que no tiene... Sé prudente, Javier, por favor. Vale. Bueno, pues Hacienda desea una mayor recaudación, lanzándola a futuro, ¿no? Más plazo, lo mandamos hacia adelante y cada año me puedo compensar menos. No. Y bueno, y en este momento es cuando nos planteamos, qué divertido, qué interesante, ¿a quién le importa? Bueno, nos importa a todos, pero lo importante es que le tiene que importar al que le tiene que importar. A nosotros, que si no, no estaríamos aquí sentados diciendo. Efectivamente. Y nos encontramos con la situación del sistema financiero de la banca en España ahora. Que bueno, pues sabemos los números de la banca, sabemos que lo que le pasa al sistema financiero, a nuestras entidades financieras, nos afecta a todos y sabemos las reacciones de pues lo que ha ocurrido en estos últimos tiempos, los rescates, las ayudas financieras, y nos encontramos con que estamos a 3 meses, en enero del 2014, entra en rigor Basilea III. ¿Y qué pasa con Basilea III? Bueno, pues vamos a recordar un poco. Nosotros no somos expertos en contabilidad bancaria, así que por favor luego las preguntas del final que sean todas hacia Aurora, que es la que más sabe de estos temas, ¿no? Bueno, pues, ¿qué nos dice Basilea III? Basilea III va a exigir unos requerimientos de capital, por todos conocidos, en los cuales ese capital que vamos a calcular, que tiene que ser el 8%, etcétera, etcétera, no cuentan esos activos ficticios cuando no son activos reales. Es decir, volvemos a lo mejor a ese nombre que utilizábamos antes de activo ficticio, que era horroroso porque parecía que no existía. Sí, otra cosa es que le considero activo pero no es activo. Y volvemos a decir, esos activos no son de primera calidad, no es un activo válido, no es un activo real. No hay un patrimonio, una liquidez, algo que garantice que es real lo que está por detrás. Entonces no lo podemos considerar como parte de ese capital de primera clase, ¿no? De first class. Sí, bueno, va a la clase turista. Nosotros sabemos que capital siempre, lo traducimos mal en el castellano, ¿no? Solemos utilizar la palabra capital, el equity capital, realmente hablamos de patrimonio neto, no solo lo que es el capital social de las empresas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre si el banco, si la entidad bancaria no llega a ese requerimiento de capital exigido una vez restado los créditos fiscales? Pues necesito más patrimonio neto. Y el patrimonio neto ya sabemos, o la banca es capaz de generar los resultados necesarios para compensar lo que está perdiendo por activo, o vía ampliaciones de capital. O privado, rescates. Ayudas. Claro. Bueno, ¿y cómo está el sector bancario en España? El sector bancario en España ¿le afectará esto? ¿No le afectará esto? Bueno, pues os traemos la situación de los bancos españoles a 31 de diciembre de 2012. En la primera columna, esta que está, a ver si consigo con el ratón, a ver, aquí.
Bueno, la primera columna es la de activos fiscales netos. Es la columna donde aparece restado el activo frente al pasivo, para obtener ya la diferencia en positivo cuando hay mayor activo y en negativo cuando hay mayor pasivo. Voy a ponerse el negro. Ahí, no lo consigo. Da igual, Javier, déjalo, no empieces. Ya está, Manito ya está. quieta. Ya está. Bueno, entonces, aquí, ¿qué nos encontramos por aquí? Pues nos podemos encontrar el Santander. El Santander tiene un patrimonio neto cerrado, no, lo sigo con el blanco, da igual. Bueno, se puede ver ahí, de 84.000 millones de euros, está en miles de millones de euros, no, está en millones de euros, y tiene unos activos fiscales netos de 17 millones de euros, lo cual supone el 21% del total del patrimonio neto. Bueno, pues no sabemos, habría que ver si esa resta, que quedaría 84 millones menos 17.000, quedaría en torno de los 76 millones de euros, 66, perdón, si llegaría o no llegaría a ese core capital de requerimiento de capital exigido por Basilea III. Pero podemos encontrar por aquí, por ejemplo, Mare Nostrum. Mare Nostrum. Que dice Tiene que un es patrimonio pequeñita. neto de 33 millones de euros y unos activos fiscales netos, es decir, como decíamos antes, restados los pasivos fiscales diferidos, de 2.135 millones de euros. Vamos un poquito más arriba. Bankia. ¿Os suena, verdad? De casi nada. Sí. 3.927 millones de patrimonio neto, 9.700 millones de euros de activos fiscales netos. Es decir, si hay que restarlo, muchas de estas entidades, os doy una pista, las que el porcentaje es mayor al 100%, de la columna de la derecha, entrarían en patrimonio neto negativo. Así que parece que es bastante evidente que hay un problema en España con el sector bancario dentro de 3 meses. ¿El qué? Fea. BFA, perdón, BFA. ¿Hay alguno? Bueno, pues la Cucha, había alguno sangrante por aquí. De media es un 32% los activos fiscales netos sobre el patrimonio neto, de media en toda la banca. Entonces, bueno, pues hay que hacer algo, evidentemente hay que hacer algo. En este momento, ¿por qué decimos que es un tema muy actual? Porque si cogéis la prensa, si veis, ahora se está hablando porque nos enfrentamos a la situación en 3 meses y está el gobierno a todo correr intentando negociar si hay alguna forma de reaccionar de aquí a enero, cuando se supone que nos enfrentaremos con los nuevos requerimientos de equity. Entonces, es verdad que, bueno, si nos metemos un poco más en la legislación, el plazo ha pasado de 5 años a 10 años para poder sanear ese activo ficticio. Sí, pero al final es un parche, ¿no? Porque al final se está intentando lanzar para adelante un problema. ¿Y el problema de raíz cuál es? Que es que los activos fiscales, esos activos fiscales, son ficticios. No se pueden transmitir, no se pueden realizar. O no tienes la seguridad de hacerlo. Tienes dudas de que podrás, porque desde luego que si la situación económica no es la mejor, si la empresa no es capaz de generar pérdidas, cada vez te vas moviendo en el tiempo, que 18 años son muchos años, pero no tienes la seguridad y la certeza de que la contrapartida de esos activos serán algo, dinero o algún valor. Con lo cual nosotros entendemos que la solución pase por convierta usted el activo ficticio en activo real. Moneticemos ese activo ficticio. Que Hacienda reconozca ese derecho de cobro. ¿Y qué han hecho el resto de los países? Pues mira, se ve de todo. Alemania, Francia, Holanda, Reino Unido, Estados Unidos, ¿qué están haciendo? Están reconociendo el tax losses carryback, es decir, que pueden compensar esos bases imponibles negativas de este año con pagos realizados en el pasado. Nosotros no, nosotros en España solo podemos compensar, solo podemos lanzar la patata para adelante. Estos países compensan con el pasado. Sí, la idea es que el que ya pagó se beneficie ahora, no en el futuro. Si tú ya has pagado, benefíciate en este mismo momento. La segunda opción que vemos, esta la aplicamos nosotros porque lo sugerimos como una posibilidad, es que Hacienda se reconozca la deuda y la pague. ¿Cómo? Por ejemplo, con entrega de deuda pública, con las características y las consecuencias que puede tener para las cuentas públicas. Hombre, en España pasaríamos de ese 10% que tenemos de deuda al 12% de deuda pública, más o menos, ¿no? Más o menos. Eso es una posibilidad. Hazlo, si no es la maquinita de hacer dinero, pues conviértelo en, si no es billete, es deuda pública. Con las características que tiene, lo que puedas hacer con esta deuda pública, transmitirla, convertirla en liquidez, venderla, descontarla, etcétera. Bueno, Italia, nuestros vecinos, ¿qué han hecho? En 2011 han lanzado una iniciativa muy, muy atrevida, por 2 caminos. Primer camino,
Estas BIN, estas bases imponibles negativas de ejercicios anteriores, estos créditos fiscales, se pueden compensar con otros impuestos en el ejercicio actual. Con el IVA, por ejemplo, o, bueno, pues por temas de competencia, podría ser pues con el IBI o con otros impuestos que haya. Lo que pasa es que aquí en España, como los impuestos están delegados a diferentes organismos públicos, pues quizás sería más complicado. Bueno, es un tema aparte, ¿no? Pero lo que también han aceptado es que se pueda transmitir a terceros, que estos créditos fiscales sean transmisibles a terceras empresas, ¿no? Y ahí es donde enganchamos con lo que hemos querido nosotros presentar hoy. Vamos a dejar de lado el sector bancario y vamos a imaginarnos la economía de todos los días, ¿no? Es un sector que no sea el sector financiero. Y dijimos, venga, pues vamos a mirar un sector que no esté demasiado sujeto a las fluctuaciones del mercado, un sector relativamente estable. Vamos a intentar que no coticen, de las empresas del sector no coticen de la mayoría en bolsa para que estén solamente bajo el PGC y nos sea más fácil trabajar con ellas. Trabajar con cuentas, hemos cogido los datos de las cuentas anuales individuales, ningún dato consolidado. Un sector que las pérdidas en el futuro, bueno, pues sean menos esperadas, que podamos tener más, verlo con más optimismo y que el futuro no sea demasiado sombrío. Y por eso nos hemos querido quedar con el sector alimentario. Vamos, queríamos trabajar con Mercadona. Y no sabíamos cómo hacerlo. Bueno, al final hemos cogido una base de datos de 75 supermercados e hipermercados en España con la información de 2008 a 2011. De los 75 supermercados, pues os hemos puesto aquí los más relevantes, los que teníamos pues una mayor información, porque algunos pues a lo mejor no tenían la información en 2011. Y aquí lo que estamos exponiendo es los activos fiscales diferidos, esos créditos fiscales, aquí ya brutos, no restados de los pasivos fiscales, desde el año 2008 a 2011. Vemos casos como, por ejemplo, Alcampo, que ronda todos los años aproximadamente 10 millones de euros de créditos fiscales, Capravo Eroski, que llega a los 10 millones de euros, Eroski Cecosa, que en 2011 es de 35 millones de euros, Eroski, anda, me suena este nombre otra vez, Eroski City por 24, Eroski Cecosa SL por... Este está repetido. Mercadona también tiene unos altos créditos fiscales. ¿Y qué ocurriría si en estos supermercados, si de repente en España se admitiera la transmisibilidad de los créditos fiscales? Es decir, que una empresa... Que tenga muchos activos fiscales y posibilidad de en el medio plazo no generar resultados positivos para poder compensarse sus bases imponibles, pero que necesita liquidez de forma inmediata y no la encuentra. Sí, se lo puede vender a una empresa que tiene exceso de liquidez, que no sabe cómo dar salida a tanto exceso de liquidez, que ya está harta de ampliar sus estructuras físicas por toda España como setas en otoño y que decide buscar una rentabilidad en algún otro producto. Y ahí tenemos la comparativa entre Mercadona y Eroski Capravo. Los datos están a 31 de diciembre del 2012 para Mercadona y a 31 de enero del 2012 para Eroski Capravo, ¿vale? Pero entendemos que, bueno, que al final el estudio que queremos hacer podíamos trabajar con esa diferencia temporal. Vale. Si nos fijamos en Mercadona, en esta columna de aquí, está en miles de euros. Mercadona tiene unos activos fiscales de 32 millones de euros y unos pasivos fiscales que tendrá que pagar en el futuro por casi 200 millones de euros. Tiene un cash flow de explotación, la tesorería generada por sus actividades de explotación, de 1.000 millones de euros. Hay meses que yo no lo gano. No todos, pero hay meses que no lo consigo. Trabajando en la universidad privada. Sí. El resultado antes de impuestos es de 710 millones de euros y en 2012 tuvo un gasto por impuesto de sociedades de 200 millones de euros, quedándole, por tanto, el resultado neto de 508 millones. De forma que el patrimonio neto, lo pongo, esto no afecta al caso, pero bueno, lo ponemos porque es muy llamativo, el patrimonio neto de Mercadona es de 3.000 millones de euros. Y nos encontramos con Eroski Capravo, activos fiscales netos de casi 8 millones y un poquito más. Pero lo preocupante, el cash flow de explotación es negativo en casi un poquito más de 6 millones de euros. Tiene problemas en su cuenta de resultados, un RAI de 9.280.000 y además tiene problemas en su generación de liquidez. Tiene un problema, está clarísimo, de liquidez y unos activos fiscales que si sigue como van a seguir aumentando. No solamente no me los voy a poder compensar. El resultado nos cierra el 2012, enero del 2012, con 7.300
de pérdidas por el ingreso que se dan por la base imponible. Eroski Capravo tiene activos fiscales y necesita liquidez. Se los podrá compensar antes de 18 años, esperemos, pero el problema lo tiene ahora. Tiene el activo ahora y tiene la necesidad de liquidez ahora. Mercadona, en cambio, tiene muchísimo dinero y ya tiene el mercado nacional copado con sus establecimientos. Se habla que si Juan Roig quiere salir a Portugal, a Italia, bueno, no se sabe bien. Puede invertir en inversiones financieras si ya no quiere seguir abriendo más establecimientos. ¿Qué puede hacer? Bueno, pues a lo mejor con esos 1.000 millones de euros puede comprar, bueno, podría comprar todos los activos fiscales de todo el sector, claro. Pero aquí ponemos el ejemplo de uno de ellos. Podría comprar por un valor inferior estos 9.659.000, dado que Eroski Capravo va a tener que esperar 18 años, bueno, puede esperar, pero a lo mejor 4, 5, 6 años para compensarlo, pues lo puede adquirir con un pequeño descuento, a lo mejor por 9 millones de euros. Los adquiere y ese mismo año se los deduce o los compensa en 2013 en su base imponible y disminuye el impacto fiscal de sus cuentas de resultados. No es el Estado el que salva o el que rescata a Eroski Capravo. Es Mercadona la que lo rescata, beneficiándose ella misma del impacto fiscal. Y las conclusiones a grandes rasgos, un poquito un resumen de lo que os hemos contado. Llamar la atención sobre el reconocimiento del activo contingente. Vamos a ser coherentes. Si estamos prácticamente reconociéndonos un activo como casi real, Hacienda está reconociendo que ese activo lo da por real, ¿no? Que tendrá que dejar de ganar una serie, dejar de cobrar un impuesto en el futuro, reconociéndolo hoy. Bueno, pues vamos a que sea real, que Hacienda se lo reconozca. Vamos a hacer el activo contingente prácticamente transmitirlo o convertirlo en activo real. Lo hemos visto con la banca, en el sector bancario. Lo que pasa es que, bueno, pues siempre hablamos de la banca, en la prensa solo habla de la banca, pero ¿por qué en otros sectores? Pues la banca está claro que es absolutamente necesario que estos activos se moneticen. ¿Por qué? Porque si no van a tener que empezar otra vez con ampliaciones de capital, con medidas para ampliar ese core capital. Quizás la banca es el sector que más nos llama la atención, bueno, pues porque por los números que maneja, pero en el resto de sectores también nos encontramos con los mismos problemas. No son tan llamativos, no son tan conocidos, no lo escribimos en prensa, pero existen. Al final es una operación que beneficia al vendedor y beneficia al comprador. Y claro, aquí nos planteamos entonces, ¿quién sale perdiendo? Pues siempre hay alguien que la pringa. ¿Hacienda? Bueno, Hacienda se supone que partimos, para intentar ser coherentes con los razonamientos, se supone con que partimos con que Hacienda va a devolver o dejar de ganar eso en el futuro. ¿No? Pues en lugar de que sea en el futuro... Deja de recaudar de Mercadona ahora, pero va a recaudar más de Eroski Capravo en un futuro. Como tú confías en el sistema, tú confías en el sistema. ¿Qué más te da que esperar a que Capravo vaya bien, que va a ir bien, pero va a ir mejor si Mercadona puede entrar y hacer de intermediario mientras Hacienda se compensa esas bases imponibles? Claro, pero esto hay que unir, si ponemos Hacienda barra Estado global, ¿no? Que si Eroski Capravo se cae, ¿qué va a ocurrir? Pues va a haber mucha gente en el paro que va a tener que recibir sus prestaciones por desempleo, lo cual puede suponer un gran peso para el Estado. Con las connotaciones que tiene efectivamente en el mercado. En cambio, podría ser un buen balón de oxígeno para estas empresas recibir ese importe por Mercadona. Bueno, es un tema totalmente abierto a debate. Como dijimos al principio, es un tema que está más en el marco de la opinión que en el marco de la realidad, aunque en Italia sí hay ese marco de la realidad. Aquí en España todavía no se ha producido, aunque ahora hay muchas voces que están abogando a favor de medidas como estas. Si no es esta misma, puede haber otra parecida, pero al final está claro que estos activos fiscales pues tienen que monetizarse de alguna forma. Y muchísimas gracias a todos, de verdad. Atención. Muchas gracias, Aurora, Javier. A continuación va a tomar la palabra don Constancio Zamora, profesor de la Universidad de Sevilla, con la ponencia Impuestos diferidos y su relevancia valorativa en el mercado financiero español. Al término de esta segunda ponencia, pues abriremos un turno de preguntas, sugerencias a ambas ponencias.
Bien, buenas tardes. Bueno, gracias Horacio por la presentación. Bueno, sí advierto que mi participación va a ser más monótona porque la tengo que hacer yo solo conmigo mismo. Entonces, espero que no... Bueno, pues si tenéis que intervenir, porque además, curiosamente, a pesar de que no hemos hecho el trabajo juntos, ni hemos... pero resulta que hay unas conclusiones que vienen muy en la línea de lo que ellos han planteado, ¿eh? Y bueno, además de que yo hago la presentación solo, pues es un poco más monótono el contenido porque es más de corte académico, ¿no? Yo cuando me propuso Felipe de que había pues una sesión dedicada al tema de los activos y pasivos por impuestos diferidos, bueno, pues precisamente allí en mi universidad, pues mis compañeros José Moreno y Juan Antonio Rueda, pues estábamos trabajando en un proyecto pues para determinar la relevancia valorativa de estos impuestos, de estos activos y pasivos, y en definitiva de lo que se trata y el objetivo del trabajo es decir, bueno, tal y como está ahora mismo la regulación contable, realmente el mercado que dice de esto, ¿no? Si realmente se lo está creyendo como activo, si esto tiene un valor, o tiene un valor como pasivo, o realmente esto no para el mercado no significa nada. Bien, bueno, de lo que voy a comentar básicamente, pues en definitiva, cuáles han sido, cómo hemos llegado a la regulación de los impuestos diferidos hasta este momento, cuáles son las características del modelo, aunque ya pasaré un poquito más por encima porque ellos prácticamente pues lo han descrito bastante bien. Y bueno, que realmente tenemos que ser conscientes que no es un modelo único, que incluso actualmente pues hay voces críticas en el marco regulador contable e incluso pues pronunciamientos que permiten alternativas que actualmente pues a nivel internacional o a nivel de la normativa española, incluso del FASB, pues prácticamente te podrían tachar de hereje, pero sin embargo eso existe, ¿no? Voy a comentar brevemente algunos hallazgos que, digamos, la literatura académica en relación a estos temas pues ha encontrado y bueno, pues voy a traer unos resultados preliminares de una investigación, de un trabajo que hemos estado haciendo y que naturalmente pues queremos desarrollar más pues para llegar a unas conclusiones más consistentes, ¿no? Bien, si ustedes se acuerdan, ya el plan, la verdad, casi un poco habla, el nuevo plan ya no se puede decir, pues ya llevamos 5 años con él. Sin embargo, el plan del 90, en el fondo, la regulación contable se ha desarrollado desde una perspectiva muy encaminada a determinar el resultado del ejercicio hacia un marco regulador donde actualmente lo que hacia donde está enfocado es a determinar el valor de activos y pasivos. Y eso un poco ha ido empujando la forma en que la regulación pues regulaba cómo el efecto impositivo, los impuestos diferidos, tenían que figurar en balance. Claro, la equity view de los impuestos diferidos, en definitiva, viene cuando la contabilidad está encaminada a determinar el resultado, pues obviamente los impuestos diferidos, en definitiva, son como unos ingresos y gastos anticipados, ¿eh? En definitiva, surgen en el balance porque ha habido ahí una descompensación por el principio de devengo o la imputación contable y fiscal de gastos e ingresos y surgen esos activos y pasivos por impuestos diferidos. Entonces, ¿esto qué implicaría? En principio, si esto fuese correcto, pues claro, la característica de muchos impuestos diferidos es que tienen unos plazos de reversión excesivamente largos. Y por otro lado, también pues observaba un fenómeno y que sigue manteniéndose en el momento actual para determinados sectores, y es que determinadas diferencias hacen que activos y pasivos por impuestos diferidos, pues en definitiva, al estar vinculados a la operativa de la empresa, véase una amortización acelerada, pues claro, empiezan a ser saldos en balance que no van a determinar en un flujo de efectivo que finalmente se vaya a pagar. Claro, en principio esto determinaría una relevancia valorativa a efectos del precio de estas compañías, de estos componentes. Su incidencia en el precio debería ser prácticamente nula por estas cuestiones que hemos comentado. Sin embargo, la normativa se decanta hacia lo que es un modelo de balance, de valoración de activos y pasivos. Empiezan a surgir reconocimientos de ingresos y gastos en partidas de patrimonio neto que son diferentes al resultado,
y eso da lugar a que el modelo tiene que cambiar. Y claro, esa es la justificación. Mucha gente pues criticaba, oye, ¿por qué en el plan de diferencias temporales ahora se le llama temporarias? ¿Por qué tenemos siempre que...? Pues esto tiene precisamente esta razón de ser. Pasamos de un modelo de determinar los impuestos diferidos en función de los ingresos y gastos a determinar los impuestos diferidos como consecuencia de la diferente valoración contable y fiscal, la base fiscal de los activos y pasivos. ¿Por qué tiene que hacerse así? Porque si no, pues todas aquellas diferencias como consecuencia de resultados, por ejemplo, pues la cartera disponible para la venta, el modelo de revalorización para inmovilizar material, para intangibles, etcétera, pues claro, el modelo anterior no los podía reconocer. Entonces hubo que cambiar esa perspectiva para determinar los activos y pasivos. Sin embargo, todos los pronunciamientos pues toman la decisión de evitar, de prohibir, mejor dicho, y es que además se enuncia así en la normativa, el descuento. Sin embargo, claro, esto aquí ya se produce una inconsistencia, a mi juicio, en el sentido de que en otras partidas también, con una duda sobre la distribución temporal de flujos de efectivo, sin embargo, sí incide el descuento en su valoración contable. Sin embargo, estos impuestos diferidos, que además incluso pues, se les puede detallar una planificación temporal, a veces hasta incluso más exacta, pues sin embargo no se puede descontar. ¿De acuerdo? Entonces, claro, en definitiva, si realmente este modelo es correcto, el mercado debería asignar un valor a estos activos y estos pasivos. ¿Bien? Bueno, un poco ya hemos comentado que este modelo, el actual del plan y de la regulación internacional, se basa en el análisis de diferencias temporarias. Su registro obedece a un principio que enuncia la NIC 12 con total claridad, y es que el reconocimiento de un impuesto diferido debe ser coherente con el registro contable de la transacción. Es decir, allá donde se recoja la transacción es donde se tiene que recoger ese efecto impositivo del impuesto diferido. Se prohíbe el descuento, como ya hemos dicho, y bueno, también prácticamente en todas las normativas pues se establecen mecanismos para asegurar la recuperación futura para el caso específico de los activos. Y se establecen además unas excepciones al reconocimiento, una de ellas porque en sí el modelo lo requiere, con objeto de no afectar al valor de ningún activo ni ningún pasivo. Cuando el reconocimiento de un activo o un pasivo da lugar a un impuesto diferido y no ha surgido una contrapartida patrimonial, pues entonces se prohíbe el reconocimiento del impuesto diferido con objeto de que el activo que lo genera o pasivo que lo genera no se vea afectado en su valoración inicial. Después hay dos cuestiones, en principio una por razones de simplicidad, que es el reconocimiento, el impuesto diferido que se puede dar en el reconocimiento inicial de un fondo de comercio, y también una cuestión también un poco polémica en relación a las a los impuestos diferidos que se generan como consecuencia de inversiones en el extranjero y que la empresa tiene el control sobre cuándo va a retornar esas inversiones a origen, ¿no? Esto fue un tema que cuando la NIC 12 en el año 2009 parece que salió ahí un borrador para su reforma, parece que se iban a eliminar, pero bueno, ahora mismo es un proyecto que está aparentemente abandonado, ¿no? ¿Todos los pronunciamientos contables han ido en esta línea? Bueno, pues al final han terminado en su mayoría así. Sin embargo, por ejemplo, por regulaciones anglosajonas han permitido que solo cuando los impuestos diferidos tengan un reconocimiento evidente, existe una evidencia de que van a retornar en el futuro y en el corto plazo, entonces obligaban a su reconocimiento. Tenemos en España, esto ya naturalmente, esto es contabilidad prehistórica, pero con la circular 491 del Banco de España prohibía el reconocimiento de activos por impuestos diferidos cuando los créditos, las provisiones de crédito no resultaban deducibles, pues se prohibía su reconocimiento y había que tratar esas diferencias como permanentes. Bien, actualmente, pues por ejemplo, el documento de AECA, el documento número 26,
pues precisamente defiende el hecho de que, por ejemplo, los impuestos diferidos se puedan descontar por consistencia con el resto de la regulación contable. Y después, por ejemplo, el FRS 19 del Accounting Standard Board, pues también permite el descuento de estos activos, de estos elementos contables, de estos activos y pasivos. Bueno, ¿qué dice la literatura académica? Bueno, la verdad es que son cientos y cientos, cientos, quizás me he pasado, pero bueno, decenas y decenas de trabajos, sí. Además de un corte bastante diferente. Hay un trabajo por ahí de Graham de hace un par de años, del año 2011, y bueno, el que quiera ponerse en esto a tope, que se lo lea, porque le repasa desde la historia de la contabilidad, la prehistoria, pues se lo... Y bueno, básicamente en línea a lo que nosotros hemos hecho, pues estos son un poco los trabajos más... más en la línea en la que nosotros hemos hecho nuestro estudio. Y bueno, las conclusiones de estos trabajos, sin embargo, que en definitiva lo que tratan es de determinar si el precio de las acciones estaban recogiendo el valor de estos elementos, pues en general no existe una evidencia concluyente de que estos activos y pasivos tengan una relevancia valorativa. Además se evidencia de que existe una gran recurrencia, y cuando existe una relevancia valorativa normalmente se ha demostrado para determinados componentes de estos, es decir, activos o pasivos por impuestos diferidos que obedecen a una naturaleza muy concreta, o por ejemplo cuando ha cambiado la normativa contable. Entonces el estudio se ha centrado solo en un par de años. Bien, pues un poco nosotros con el trabajo, con el estudio empírico que planteamos, pues por un lado queríamos testar, añadir, a ver si podíamos añadir evidencia en cuanto a la relevancia valorativa de estos impuestos diferidos, pero en el entorno de nuestro mercado financiero español. Y por otra parte, también, pues claro, nosotros lo que queríamos ver es si existía una evidencia en un plazo de análisis mucho mayor. Y también, por otro lado, en estos trabajos hay veces que el modelo se construye pensando fundamentalmente en el resultado del ejercicio. Sin embargo, claro, ¿qué le ocurre a los impuestos diferidos? Que en gran parte ahora mismo obedecen a lo que es el resultado global. Y claro, el resultado global en estos trabajos no se estaba contemplando. Bueno, este es el típico chorizo académico, pero bueno, en el fondo no es muy difícil. O sea, es decir, el precio de una acción pues tendrá que tener alguna relación pues con el valor del patrimonio de esa compañía, su valor contable y con el resultado del ejercicio. O sea que tampoco esto... ¿Y ahora qué hicimos nosotros? Bueno, pues para ver si en el precio afectaba el valor de los activos y pasivos, su valor contable, pues en definitiva le quitamos al patrimonio el valor de los activos y de los pasivos, por eso el patrimonio pasa a tener una prima, porque ya no incluye esos activos y pasivos. Y después al resultado le quitamos el gasto por impuesto diferido del resultado. Claro, a este modelo pues nosotros testamos un modelo más. Es decir, en lugar de considerar el resultado del ejercicio, consideramos el resultado global, es decir, a la cuenta de pérdidas y ganancias le añadimos pues todo lo que sean resultados en patrimonio como consecuencia de variaciones de las reservas por revalorización, de las reservas por activos financieros a valor razonable con cambio en patrimonio neto, los disponibles para la venta, por coberturas, por pensiones, etcétera. Y claro, aquí ya le quitamos todo este gasto por impuesto diferido que, digamos, se genera por el resultado global, es decir, no solo por el resultado del ejercicio, sino por todos estos ingresos y gastos de patrimonio. Y bien, con lo cual, pues a priori, lo que tendríamos que esperar es que, naturalmente, el patrimonio neto tuviese un valor, nos diese un coeficiente positivo, los activos tuviesen a priori un valor positivo para el mercado, los pasivos por impuestos diferidos un valor negativo, y el resultado global, un valor positivo, y un coeficiente negativo para el gasto por impuesto del resultado o el gasto por impuesto del resultado global. ¿Qué fue lo que analizamos? Bueno, en principio nosotros hemos excluido las entidades financieras. Entonces vimos desde el año 2006 hasta el 2012, se excluyó el 2005 porque hacía falta el primer año para el tema del análisis de cambio. Y
analizamos durante este periodo, mediante un análisis de datos de panel, a 102 empresas del mercado continuo. Y se analizaron estos datos referidos a las cuentas anuales consolidadas bajo NIF. Bueno, se utilizó la base de datos DataStream para temas financieros, para lo que eran los datos financieros, para los contables WorkScope, y bueno, en algunos casos hubo que complementar determinados datos con cuentas anuales oficiales. Bueno, ¿y qué fue lo que nos salió? Bueno, pues resulta que cuando solo se contempla el resultado del ejercicio, curiosamente los coeficientes que adquieren significación estadística son los coeficientes del resultado y del gasto por impuesto diferido del resultado, del ejercicio. Claro, pues parece que un poco el valor patrimonial aquí pues no adquiere la significación en el modelo. Bien, nosotros esto lo interpretamos como que, claro, el resultado del ejercicio es un componente más persistente, y lo lógico es que frente al resultado del ejercicio, pues el precio tenga una mayor relación con él. Sin embargo, cuando incorporamos el resultado global, justo pasa lo siguiente. Y es que si comparamos los coeficientes, efectivamente, los pasivos por impuestos diferidos tienen un coeficiente significativo en el modelo, es negativo, lógicamente un pasivo tendrá que afectar negativamente al precio de la compañía. Y, curiosamente, el activo, ¿qué signo tiene? Negativo. O sea, esto esto es como pensar que yo tengo un terreno y darle de baja, o tengo unas existencias y darlas de baja no es simplemente perder su valor, sino que es que además me va a costar dinero. Es decir, tendría que tener como una provisión por esto, ¿no? Y bueno, la verdad es que le dimos varias vueltas, incluso hemos analizado año por año, y sin embargo estos signos negativos, incluso incorporamos, lo que ocurre es que bancos solo había 8 y tampoco, pero incluso incorporamos a los 8 bancos que había en la muestra, que en principio en estos resultados están excluidos, y era persistente el hecho de que siempre salía negativo este coeficiente. Bueno, ¿qué conclusiones nosotros hemos alcanzado? Hombre, a priori, si realmente, claro, en un modelo contable donde lo importante es el balance, el valor de estos activos, y el resultado no es un resultado del ejercicio, sino global, obviamente, claro, los activos y pasivos están teniendo una relevancia valorativa, con lo cual esto, en principio, lo que induce a pensar es que es importante que la normativa pues incremente la información relativa a estos componentes. Claro, si por otro lado además tenemos unos activos que el mercado lo está tomando con una incidencia negativa en el precio, pues naturalmente es muy importante que sobre estos activos se ofrezca la mayor información posible. Podemos encontrar infinidad de cuentas, incluso dentro del IBEX 35, donde no llegamos a ninguna conclusión con la nota fiscal de la memoria. No se sabe qué naturaleza tienen los impuestos diferidos, unas referencias muy laxas. Claro, adentrándonos, ¿por qué los activos por impuestos diferidos se valoran de forma similar a un pasivo? Claro, lo que se nos ocurre es que existen costes adicionales a la baja de los activos por impuestos diferidos. Aunque nosotros no incorporamos los bancos, pero sin embargo parece un poco que el mercado está anticipando esos problemas regulatorios que pueden tener en el cómputo de capital de estos activos, y penalizan no solo a compañías financieras, sino a cualquier compañía. Y esto entiendo que, aunque bueno, esto ya un poco es la opinión personal de cara a los resultados que nos están que nos está ofreciendo el modelo. Parece que estos problemas regulatorios también los puede tener una empresa que no sea financiera. ¿Por qué? Porque en definitiva, a veces, a base de activar pérdidas, que son un gran componente de estos activos, pues a base de activar pérdidas están evitando reducir su patrimonio y probablemente estén echando una patata caliente hacia adelante, y a lo mejor pues tarde o temprano pues necesitan una ampliación de capital, sanear estos activos, etcétera. Claro, a nosotros nos hubiese gustado que los coeficientes, pues por ejemplo, hubiésemos llegado a una conclusión de que estos activos o pasivos por impuestos diferidos hubiese sido interesante
pues un valor del coeficiente que indujese a pensar en un descuento. Sin embargo, realmente los coeficientes no apoyan esta cuestión. Y claro, sobre todo lo que hace falta es que estos activos ya seamos capaces de descomponerlos en la distinta naturaleza que los generan, pues para ver si aquellos que tienen un componente más recurrente o un plazo de reversión más largo, realmente pues tienen una incidencia en el precio menor, que sería... Y por otro lado, también hay que circunscribir estas conclusiones o estos resultados a que estamos analizando, si bien el periodo es muy largo, 2005-2012, es un periodo de estabilidad reguladora contable, pero sin embargo, claro, en el análisis de los efectos fiscales, naturalmente la regulación local incide bastante y claro, nuestro estudio pues se limita a un único entorno. Bueno, pues ya está. Muchas gracias. Muchas gracias, Constancio. Bueno, abrimos un turno de debate. Aproximadamente tenemos 25 minutos, con lo cual, pues, por favor. Sí, aquí, Juan. Primero Araceli, después Felipe. Bueno, yo, Javier y Aurora, como habíais dicho que que planteabais opiniones, pues voy a plantear algunas. Le voy a dejar a Felipe lo de la idea esta que habéis planteado, porque eso efectivamente, como estábamos comentando, sería una ayuda a la banca encubierta, lo que estáis comentando, de la posible solución de hacer monetarizar, habéis dicho, esos activos fiscales. Pero me ha llamado la atención una cosa. Primero, que habéis dicho que esos activos son ficticios. La verdad es que por el hecho de que se consideren en función de que sea razonablemente cierto que pase algo en el futuro, no significa que sean ficticios. Esto mismo pasa con otros muchos activos, no solamente con los activos por créditos fiscales. Si realmente son ficticios es que alguien no ha hecho bien su trabajo. Es decir, si realmente no hay una certeza de que, con la evidencia que tenemos en estos momentos, de que ese beneficio va a permitir compensarlos, insisto, es que alguien no ha hecho bien su trabajo desde la elaboración y desde los mecanismos de control por parte de la auditoría. Entonces, desde mi punto de vista, si se hace bien, no es ficticio. Entonces, si yo entiendo que habéis puesto unas cifras que son las de los grupos, las cifras consolidadas. Entonces, en esas cifras habéis dicho, bueno, este grupo tiene estos activos fiscales, sin embargo, podemos observar, por ejemplo, que tiene un resultado que con el que aparece aquí, pues no parece que sea muy certero que vayan a obtener resultados en el futuro positivos. Entonces, el matiz que yo haría es que los activos por impuestos diferidos, salvo que se pague, la tributación sea consolidada, es individual de cada uno de las entidades. Una entidad puede ir estupendamente, tener beneficios y, por tanto, su activo por impuesto diferido está bien reconocido, mientras que a efecto grupo puede haber pérdidas porque otras entidades del grupo tengan pérdidas. De manera que, digamos que habéis dado por hecho esa ficticio de los activos por impuestos diferidos, e insisto en que hay que ser más cautos porque, en ese sentido, en mi opinión, porque no necesariamente con las cuentas del grupo tiene que ser así. Esa es mi opinión. Luego, si Felipe quiere decir de algo de lo de la ayuda encubierta. De hecho, perdona, Araceli, no, solo un segundo. No, si tienes toda la razón. Vamos, lo que queríamos decir es que es verdad que no es un activo tan real como otros que hay en el balance de situación y que parece, salvase las distancias, por supuesto, pero parece que volvemos a esos antiguos activos contingentes, que ese carácter contingente, pues que choca un poco con la visión del IFRS y la definición del marco conceptual. Estamos totalmente de acuerdo contigo cuando dices que están mal hechos los deberes si no es tan claro que se puedan deducir en el futuro. Está clarísimo, es evidente. Lo que pasa es que no siempre es así. Quiero decir que en la realidad supera la ficción, sí. Efectivamente. Sí, y quisimos utilizar un poco el carácter de activo ficticio que nos suena cuando estudiamos el plan antiguo, porque en el sector financiero, cuando hablamos de la banca, de sus requerimientos, sí hablan de esos activos de primera clase, ¿no? O de calidad. Y hablamos, ¿os acordáis de los activos ficticios? Pero evidentemente cuando los estamos reconociendo en el activo partimos con la idea de que están bien reconocidos. Y es casi cierto, ¿no? Lo que pasa es que efectivamente el futuro no deja de ser futuro. Pero hoy por hoy no son transmisibles. Por eso, hoy por hoy no son transmisibles.
Muchas gracias. Sí. No, yo solamente quería comentar dos cosas. Una de ellas es que realmente, como reflejamos en el documento de AECA, resulta incomprensible que no se permita el descuento, puesto que si efectivamente incluso su deducibilidad pues tiene ciertos elementos de contingencia sin que sean tan grandes como para que no sea un activo, estoy de acuerdo contigo, pero evidentemente, aunque se vayan a descontar en los 18 años, se vayan a compensar, 18 años el descuento tiene un efecto muy grande. Se está recogiendo un beneficio sin descontar y el valor del dinero en el tiempo es algo incuestionable, ¿no? Entonces me sorprende, bueno, el documento de AECA lo dijimos que aunque sabíamos que tanto el plan como la norma internacional no permite descuento, nosotros en el documento de AECA decíamos que lo proponíamos, ¿no? Y la otra pregunta era, en relación con el cuadro, parece que el Banco de Santander tiene 17.000 millones de euros en activos. Entonces, como creo que el Banco de Santander, que se sepa, no ha tenido pérdidas en los últimos años, es de suponer que estos 17.000 millones se deben a que las provisiones por deterioro han sido infinitamente más altas que las que son deducibles fiscalmente, ¿no? Y esas son mis dos preguntas. A ver, ahí estamos totalmente con Constancio. No hay forma de conseguir esa información, o vamos a ser más cautos, como dice Araceli, ¿no? La información es complicada. Ahí la información aparece como créditos fiscales y es complicado saber qué parte es de deterioro. Yo apostaría que todo es por provisiones. La mayoría Provisiones. por Apostaría, porque efectivamente no tiene BIN de años anteriores, efectivamente. Gracias, Felipe. Bueno, la verdad es que ya estaba claro de lo de los activos ficticios. Curiosamente, luego volveré a los activos ficticios, pero el otro calificativo que habéis utilizado es activos contingentes, ¿no? No, los impuestos no son los activos por impuestos diferidos no pueden ser activos contingentes, porque en las normas contables un activo es contingente cuando su realización o no depende de un suceso que está fuera del control de la entidad. Entonces es muy difícil decir que la entidad gane o no gane, es decir, que lo pueda recuperar, está fuera del control de la entidad. En ese sentido, los activos por impuestos diferidos son tan contingentes como el inmovilizado, porque si la empresa tiene ingresos, recuperará el inmovilizado, y si tiene ingresos y luego tiene beneficios, pues podrá recuperar los activos por impuestos diferidos, ¿no? Entonces, bueno, a mí lo de contingentes no me ha parecido tan bien como lo de ficticios. O sea que voy a llevar la contraria a Araceli, en cualquier caso, de una manera simpática, recurriendo a una vieja teoría que seguro que se la ha tenido que estudiar Constancio cuando ha escrito el papel, que era la siguiente. De la misma manera que existía la teoría que fundamentalmente, por cierto, se practicaba en Gran Bretaña, del reconocimiento parcial de los impuestos diferidos, que era muy prudente, porque decía, oiga, reconozca los impuestos de los próximos 3 años, pero no me venga usted con Monsergas de lo que puede pasar dentro de 50. No, eso no. Y igual que existía esa, había otra muy curiosa, que fijaos, decía lo siguiente: como las empresas tienden a tener impuestos diferidos y más, y cuando un leasing se acaba, hacen otro, y cuando un régimen de amortización acelerada se acaba, hacen otro, pues entonces los saldos por impuestos diferidos, que en este caso estaban en el pasivo, son acumulativos. Entonces, mire usted, distingan los saldos por impuestos diferidos, la parte permanente y la parte más circunstancial, y la parte permanente llévela usted al patrimonio neto, porque eso es para siempre. O sea, es una financiación que nunca va a devolver, como el capital. Eso era una teoría que existía, ¿no? Entonces, de esa misma manera, voy a aprovechar, extrapolo al activo y digo, bueno, pues si es un patrimonio neto, los activos también pueden ser patrimonio neto. La vieja teoría de Basilea, ¿no? De cogerlo y restarlo del capital, que como veis tiene su anclaje en el pasado, ¿no? Porque verdaderamente lo que son activos ficticios en el sentido de que no tiene ningún sentido, ¿verdad?, que estén ahí, porque por varias cosas. Espera. La primera y más importante es que porque proceden de una conciencia laxa entre el régimen anterior y el régimen actual del reconocimiento de activos.
Porque antes se decía, oiga, este es usted seguro que va a tener el activo y que lo va a poder recuperar, y si no, no lo ponga. Y por eso no lo ponían. Ahora ya no se dice eso. Dice, bueno, haga usted un examen, vea si es más probable que no probable. Porque lo de la alta probabilidad es para los activos contingentes, pero para los activos que no son contingentes no vale lo de la alta probabilidad, ¿vale? Con que sea probable. ¿De acuerdo? Y por eso hemos empezado a reconocerlo. Curiosamente, en el pasado, cuando se hablaba en España de reconocer pasivos por impuestos diferidos, decía, pero las empresas van a decir que le deben a Hacienda. Y nos hemos dado cuenta que el problema no era... No nos hemos dado cuenta, yo creo que está clarísimo, que el problema no es que las empresas le deban a Hacienda, es que Hacienda les debe a las empresas, porque al final todo se nos ha ido al activo, ¿no es eso? Es decir, es justamente lo contrario de lo que se pensaba hace solamente 20 años. Entonces, en definitiva, y por terminar, a mí lo que me parece es que esos activos habría que pensárselos mucho y no proceder a reconocerlos de una manera tan valiente y tan salvaje como estamos haciendo. Porque el problema no es solamente español, aquí tenemos la crisis bancaria y todo esto. No, el problema es mundial. Ahora empieza a ser el problema los activos, unos activos que nadie se pregunta si son recuperables o no son recuperables, sino que automáticamente se ponen ahí. Pero tú sabes que las prácticas se han ido por ahí, es decir, hay un reconocimiento muy, muy laxo. Vale, sí, yo ya lo sé. Pero nuestra norma de ahora se puede parecer a la de antes, pero los resultados no se parecen en nada. Al enfoque de la cuenta de resultados. Era por hacer un comentario simpático, ¿no? Es decir, me uno a considerar que es un activo ficticio y que por tanto hay que darlo de baja inmediatamente, según el marco conceptual. Gracias, José Antonio. Tenemos 2 palabras pedidas. Bueno, yo era un comentario en la línea de que decía Araceli de ayudas encubiertas y lo que habéis comentado vosotros de que la banca española necesita capital. Simplemente matizar, la banca española necesita capital como todas las bancas europeas. Es cierto que el problema de los activos fiscales diferidos es mayor para los bancos españoles, pero por un doble motivo, porque hemos tenido una política de provisiones que ha supuesto una mayor divergencia entre políticas contables y políticas fiscales, una política de provisiones del Banco de España vía provisión genérica, y en los últimos tiempos una política de provisiones del Ministerio de Economía, que también ha supuesto mayores divergencias. Todo esto ha hinchado la cifra de activos fiscales, que por cierto no solo hay activos fiscales por provisiones, sino también por contribuciones a planes de pensiones, y también hay algunos que ya son créditos fiscales que son ya monetarizados. O sea, es verdad que la información no es pública, ¿eh? Y pues cuenta. No. Y no tengo más información. Pero efectivamente que no solo son activos por temas de provisiones. Y el otro tema que hace que este problema sea mayor en España es que nosotros no tenemos carryback. O sea, que posiblemente es la solución más limpia y más justa, ¿no? En la medida que tú el año pasado pagaste más impuestos, pues este año si me dejo de compensar, pues compénsame con lo que pagué de más el año pasado, ¿no? Y que ya se está haciendo. Y que se está haciendo. O sea, de hecho, al final los bancos españoles, si no se soluciona esto, al igual que no son los bancos españoles, las empresas españolas están compitiendo en infinidad de condiciones con el resto de Europa. O sea, que en ese sentido puntualizar eso. Y luego es verdad que yo coincido con Araceli en que si nos creemos la contabilidad, podremos discutir en cómo se valoran estos activos y si hay que descontarlo o no. Pero si nos creemos la contabilidad, esto no se debería deducir de recursos propios, porque realmente tendrían capacidad efectiva para hacer frente. Si nos creemos que la contabilidad representa la imagen del patrimonio, esto no se debería deducir, y ni esto ni otras cosas, pues como el Fondo de Comercio y otras cosas. Y nada más. Muchas gracias. Yo solamente puntualizar que efectivamente, si nosotros lo que proponemos es que es real. ¿Y cómo lo hacemos real para que nadie dude? Que sea un derecho de cobro real. Y así ya no nos peleamos si es ficticio o es contingente. Por lo menos lanzamos la duda para que se plantee. Por lo menos que se plantee, que se estudie más a fondo. ¿Por qué no? Vamos a ver, yo en la línea de lo que decía José Antonio, yo pregunto hasta qué punto, y en la misma línea, yo quizá un poco más lejos, hasta qué punto me obliga
la normativa contable a activar esos impuestos diferidos. Yo tengo casos de que en los 5 últimos años, bueno, las bases imponibles negativas que se han producido, medianas empresas, no estamos hablando de Mercadona ni de una mediana, bueno, es de tal volumen que casi pues, que están abocadas casi al cierre. Entonces yo, desde luego, activar eso, cuando dice, como decías tú, dice, bueno, tengo que prever que voy a tener un beneficio. Bueno, yo no lo veo por ningún lado, no lo veo por ningún lado. Y si se activaran, es decir, ahí estarían, ya, claro, pues por eso, ¿hasta qué punto me obliga la normativa contable a activar? O dejarlo como simplemente como base imponible negativa y no activarlo. No, bueno, pongamos, me he pasado, no estoy abocado al cierre, no estoy abocado al cierre, pero no, yo dudo de que en un futuro, tengo dudas de que estoy obligado a activarlo. ¿Y duditas? Entonces, ¿dónde está la línea en que lo tienes que activar o no? Yo estoy en la línea del activo ficticio. Que el razonamiento es circular. Yo conozco bastantes empresas. ¿Podéis pasar el micrófono? Es que si no, no queda grabado. No, ahí está. Eso es a lo que voy. Eso es a lo que voy, lo que acaba de decir. Están en caso de suspensión, de concurso de acreedores, de patrimonio neto negativo. Ahí está, y yo no me lo creo ni loco, vamos. Se dan cuenta de que han cometido un error al no reconocer los periodos anteriores. Claro. Entonces, bueno, mi pregunta concreta de verdad es, ¿hasta qué punto estoy obligado? No estoy obligado. Si hay pérdidas, no. A activar esos activos. No, pero aunque pudiera. ¿Estoy obligado? Pues ya está. Pues a mí no me gusta. O sea, por principio, personalmente no me gusta. Y ahora voy a otro, ya no tiene que ver con lo que decíais de Mercadona y Eroski. Entonces ya, decías, me parece tú, que bueno, que aquí uno Mercadona pues le da liquidez a Eroski y tal. Bueno, aquí es que se perjudica es el Estado, evidentemente. Y eso, la filosofía, no sé, en Italia, aquí en España desde luego no va por ahí los tiros. Pero te diría como la Lola Flores, nos perjudicamos todos. Esa es la última línea de las conclusiones, ¿no? Que aparece ahí. Sí. Yo quería hacer un comentario, ya que veo que no hay más manos levantadas, porque la referencia de José Antonio al tema este de los pasivos, yo lo leí por primera vez en la tesis de Gregorio Labatut, que ahí lo contaba y todo esto, ¿no? Y a mí siempre me recordó que esos pasivos eran como los proveedores. Ojalá no decrezcan nunca los proveedores. O sea, que al final son obligaciones. En mi opinión, esa teoría pues es un pasivo que se va renovando y sigue existiendo una obligación. Con lo cual, bueno, pues ya, si esa era la premisa, ahí lo cortamos. Y la razón por la que quizá no se descuentan los activos y pasivos fiscales es porque se están considerando como partidas no monetarias. Porque en esto hubo dos escuelas, una que decían que eran deudas derechos y obligaciones y otra que decían que eran ajustes por periodificación. Y entonces, si los considera ajustes por periodificación como partida no monetaria, no se descontaría. Yo no tengo claro cuál es la naturaleza, si es de deuda y activo o de ajuste por periodificación, porque tal y como se registra, yo sí le veo el sentido de periodificación. Sin embargo, es cierto que siempre que terminas diciendo tengo un derecho frente a la Administración o tengo una obligación con la Administración. Pero ahí es donde está el kit y ahí es donde yo creo que hay que dar la batalla, es decir, ¿estamos en el enfoque de derecho y obligación o estamos en el enfoque de que los ajustes por diferencias temporarias son ajustes por periodificación? Y eso da la respuesta inmediata. Sí, mi opinión es que los ajustes de periodificación generalmente es para partidas que están a caballo entre dos ejercicios. En el momento que hay muchos ejercicios por medio, al final hay un tema de dinero, bien por recibir el dinero en efectivo, bien por compensarlo de una partida se va a pagar. Luego yo realmente sí soy partidario de que se descontase, pero vamos, no es más que una opinión. Sí. Hombre, al final una partida por periodificación es, bueno, lo que hemos estudiado siempre en la carrera, es el gasto de la luz que está a caballo en todos los ejercicios. Eso es imposible descontar. Tú vas a ir a Iberdrola o Endesa y decir que nos descuente, que nos devuelva el gasto que todavía no ha consumido el año siguiente. En cambio, un derecho con Hacienda, pues a lo mejor sí podría ser, o sí podemos plantearnos que sea recuperable. Muy bien, pues si no hay más intervenciones, yo creo que hemos conseguido el objetivo, ¿no, Felipe? Que hubiese debate. Muchas gracias. Vamos a tomar café y volvemos.